Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este video explicativo de algunas de las opciones que tienen que ver con nutrición y alimentación dentro del software ganadero. Inicialmente describiremos la ruta de cómo podemos llegar a estas simulaciones que tienen que ver con el cálculo de las dietas. Entonces, la primera ruta para llegar a los modelos de alimentación es entrando desde el menú de simulación y dentro de él escogiendo la opción de alimentación. Acá tendremos disponibles entonces las opciones con las que queramos trabajar. La segunda forma es entrar desde el módulo de gerencia y escoger dentro de él la opción de alimentación también y llegaremos a la misma pantalla de menú. Finalmente es posible tener acceso a estas opciones seleccionando el icono de alimentación desde la barra y llegar al menú en el que tenemos las diferentes opciones que se pueden explorar en alimentación. El modelo de animales por área, ingesta de materia seca y litros posibles, fundamentalmente es un modelo para explotaciones lecheras. Se basa en algunos datos técnicos que tienen que ver con la utilización de los insumos y los forrajes, las características de los animales, para tratar de proyectar los resultados tanto técnicos como económicos y la capacidad de carga en el hato. Comenzamos entonces digitando los datos. En este caso no vamos a digitar la capacidad de ingesta de materia seca porque vamos a dejar que el programa la calcule a partir de los datos de los animales y algunos indicadores que podemos definir nosotros mismos. Comencemos entonces con el aforo de las praderas y diremos que tenemos una producción de 1000 gramos, es decir, 1 kilo de forraje verde por metro cuadrado. Que en el hato tenemos un total de 80 vacas, que cada vaca produce en promedio 15 litros de leche y que el precio del litro de leche es de 2.000 pesos. El total del suplemento utilizado podríamos decir que estamos manejando 240 kilogramos y que ese suplemento tiene un 90% de materia seca y lo podemos preparar o lo compramos a un valor de 1.300 pesos por kilo. Dentro de la pradera estimamos el porcentaje de desperdicio o la cantidad de forraje que queda sin utilizar, daremos un 15%. Diremos que el forraje tiene un porcentaje de materia seca del orden del 25%, que las vacas son en promedio de 500 kilogramos y que tenemos otros costos por litro de leche del orden de 500 pesos. En las praderas tenemos un tiempo de recuperación o unos días de descanso de 30 y utilizamos pastoreo de 2 días, es decir, el periodo de ocupación. De las 80 vacas podríamos tener unas 50 vacas en el ordeño y podríamos decir que en total tenemos 45 hectáreas disponibles. Noten que la capacidad de ingesta de materia seca de la vaca ya se calculó automáticamente y básicamente porque esa capacidad de ingesta de materia seca se hace utilizando el porcentaje asociado al peso de la vaca, en este caso el 2.5%, y el porcentaje por la producción de leche, en este caso el 10% de la producción de leche. Con estos datos que hemos ingresado al programa, entonces pasamos a revisar los resultados preliminares que tenemos acá. Con los datos que hemos registrado, entonces obtenemos unos cálculos de manera instantánea, como el consumo de suplemento por vaca día, que corresponde a 3 kilos por animal, la relación leche-suplemento, es decir, que por cada kilogramo de suplemento estamos produciendo 5 litros y que para producir 1 litro de leche se necesitan 200 gramos de suplemento. El consumo total de forraje verde por parte de la vaca, teniendo en cuenta la capacidad de ingesta de materia seca, la suplementación, la humedad del forraje, etcétera, etcétera, es de 45 kilogramos. Y necesitarían un área por animal de 53 metros cuadrados por día. En total para el lote se necesitarían 4.254 metros cuadrados para poder tener una oferta total de 3.616 kilogramos de forraje verde diariamente, que corresponden a 904 kilogramos de materia seca. Realmente, entonces acá lo que tendríamos luego de descontar el desperdicio serían 768 kilogramos de materia seca.
En este caso, como estamos suplementando con 3 kilos por animal, pero esto solamente tiene el 90% de materia seca, estaríamos dando a los animales 2.7 kilos de materia seca con el suplemento y los restantes 11.3 para completar los 14 kilogramos requeridos deberían ser ingeridos con materia seca del forraje, lo cual querría decir que los animales, en términos generales, estarían consumiendo, en términos de materia seca, aproximadamente el 2.8% de su peso vivo. De la dieta del animal, el 80% de la materia seca está siendo proveída por el forraje y cerca de un 20% por la suplementación. Luego de descontar del valor total de la venta de leche el costo de los suplementos, obtenemos los litros libres totales, es decir, luego de pagar los costos de suplementación, cuántos litros realmente hemos vendido. Tenemos el cálculo para el total del lote y el total por vaca, es decir, de los 15 litros de leche que produce cada una de las vacas, solamente 13 quedan para pagar otros costos y generar utilidades diferentes a la suplementación. Por cada litro que hemos vendido a un valor de 2.000 pesos, nos quedan 1.266 pesos luego de pagar los costos de suplementación. Tenemos entonces el porcentaje de costos sobre el valor de venta del litro de leche, que es del 36.7%, la estimación de la capacidad de carga, 5.88 animales por hectárea, la cantidad de litros producidos en el año por el lote y la cantidad de litros por hectárea año que se van a producir. Cuando ingresamos al análisis de la capacidad de carga, entonces tenemos nuevamente los datos que hemos digitado y a manera de árbol se va armando todo el rompecabezas de la capacidad de carga para calcular el número de pastoreos por año, teniendo como base un ciclo de 32 días que definimos como 30 de recuperación y 2 de ocupación. Tendríamos que manejar entonces 16 praderas diferentes para poder establecer ese pastoreo rotacional, cada uno aproximadamente de 2.8 hectáreas. Tenemos entonces la cantidad de gramos disponibles de materia seca por metro cuadrado, el consumo de forraje verde por animal día y la ingesta de materia seca con el forraje y con el suplemento por animal día. Entonces, nuevamente, la forma de calcular el área total para todas las vacas, el área por vaca día, los kilogramos de materia seca disponibles por año por hectárea, la materia seca disponible por día por hectárea, el consumo de forraje verde en forma porcentual con respecto al peso de los animales, los consumos totales de materia seca por año y con respecto al peso vivo en lo que se hace referencia a la suplementación y a los temas del pastoreo. Además, entonces tenemos los cálculos de la producción de leche producida en gramos por metro cuadrado, la cantidad total de animales que podríamos manejar en el área que hemos estipulado y la capacidad de carga en animales por hectárea dadas las características de peso y producción de leche que hemos estipulado. La opción de litros posibles entonces nos muestra con los datos que hemos suministrado al programa en lo referente a la cantidad de vacas, la producción por vaca día, la suplementación que realizamos de ellas, el costo de ese suplemento y la cantidad de hectáreas, la estimación de lo que será nuestra producción. Entonces diariamente se ordeñarán alrededor de 750 litros, 5.200 semanalmente. Aquí está el dato mensual, en total en el semestre y lo que esperamos obtener de producción de leche por año en el hato. Entonces, esto nos va a dar la producción de leche por hectárea año y podemos tener los litros de leche obtenidos por cada trabajador mes. Cada vez es más importante utilizar los factores de producción como la mano de obra en términos de la medición de la eficiencia de la producción. Por otra parte, entonces tendremos una idea de lo que va a ser el consumo de suplemento, tanto diario, semanal, mensual y en términos generales para un año. Y esto con los valores que tenemos de la suplementación, entonces nos va a dar los costos que vamos a tener en la alimentación de los animales basada en la suplementación o el uso de concentrados. Como siempre, en los modelos, pues es importante estar jugando con las variables que tenemos
para poder tratar de estimar qué pasaría si, y entonces nosotros podríamos empezar a variar cosas como los tiempos de recuperación, la producción de forraje verde por metro cuadrado, el porcentaje de desperdicio, los días de ocupación, etcétera, etcétera, para ver cómo cambian los resultados dentro de nuestro modelo y cómo podemos ser cada vez más eficientes. Nos seguimos encontrando en próximos videos.